El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry. Dedicatoria a Leon Webb. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo, sin embargo, una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros escritos para los niños. Y tengo además una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Por lo tanto, tiene una verdadera necesidad de consuelo. Mas si todas estas disculpas no fuesen suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores primero fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Por consiguiente, corrijo mi dedicatoria. A Leon Webb cuando era niño. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas una preciosa estampa. La imagen representaba a una serpiente boa que se engullía a una fiera. Aquí tienen una copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas engullen su presa entera, sin masticarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los 6 meses que dura la indigestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo número 1 y era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron: ¿por qué nos habría de atemorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya mostraran su interior o su exterior, y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a la temprana edad de 6 años, una magnífica carrera de pintor, descorazonado por el fracaso de mis dibujos número 1 y 2. Las personas mayores nunca comprenden por sí solas las palabras, las cosas, y resulta muy fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Gracias a ella puedo reconocer al primer vistazo las tierras de China y distinguirlas de las de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido en la oscuridad de la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca, pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto a ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, el cual siempre he conservado. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre encontraba la misma respuesta: es un sombrero. En cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del briquet, del golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2. Así he vivido solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto de Sahara, hace 6 años. Algo en el motor se rompió y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar por mis propios medios la difícil compostura. Era para mí un asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para aplacar mi sed durante unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano.
En tales circunstancias ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente, al despertar, oí una simpática vocecita que me decía: «Por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero». De un brinco me puse de pie, como si hubiera sido tocado por un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente. Era un hombrecito en verdad extraordinario que me observaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, claro está, es menos bello que el modelo. No es culpa mía, ya que los mayores me desalentaron en cuanto a seguir la carrera de pintor cuando yo tenía 6 años, y por aquel entonces lo único que había aprendido a dibujar eran las boas cerradas y las boas abiertas. Observé esta aparición con ojos redondos de asombro. Recuerden que me encontraba a 1000 millas de toda tierra habitada. No obstante, mi pequeño hombrecito no me pareció ni perdido ni muerto de fatiga, ni de sed ni de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Cuando por fin pude hablar, le dije: «Pero, ¿qué haces tú aquí?». Él me respondió dulcemente, como si se tratara de una cosa muy seria: «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, uno no se atreve a desobedecer. A pesar de lo absurdo que esta petición me pareciera, hallándome a 1000 millas de distancia de cualquier lugar habitado y en peligro de muerte, saqué una hoja de papel de mi bolsa y una pluma. Pero me acordé entonces de que lo que yo había estudiado asiduamente era geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al pequeño hombrecito, con un poco de mal humor, que yo no sabía dibujar, a lo que me respondió: «Eso no importa, dibújame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, me concentré a repetir uno de aquellos 2 únicos dibujos de que yo era capaz, el de la boa cerrada, que me quedé boquiabierto cuando le oí responder: «No, no, yo no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa mucho sitio. En mi casa todo es pequeño, lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé lo que me pedía. Él lo miró atentamente y luego dijo: «No, ese está ya muy enfermo, hazme otro». De nuevo me dediqué a dibujar, y mientras lo hacía, mi amigo sonreía gentilmente con indulgencia. «Fíjate bien, eso no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos». Entonces rehice mi dibujo, pero lo rechazó al igual que los anteriores. «Ese es muy viejo», dijo. «Yo quiero uno joven para que viva mucho tiempo». Entonces se agotó mi paciencia, y como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé un dibujo y exclamé: «Esto es una caja. El cordero que tú quieres está adentro». Pero quedé completamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi pequeño juez. «Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que coma mucha hierba este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi casa todo es pequeño». «Con la que haya le alcanzará, porque te he hecho un cordero muy pequeño». Inclinó su cabeza hacia el dibujo y exclamó: «No tan pequeño como tú dices. Mira, se durmió». Y fue así como conocí al Principito. Capítulo 3. Me tomó tiempo entender de dónde había venido el Principito. Él me hacía muchas preguntas y, sin embargo, parecía no darse por enterado de las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que después, pensándolas bien, dieron respuesta a mis múltiples interrogantes sobre el Principito. Cuando él vio mi avión por primera vez, no voy a dibujar el avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: «¿Qué es esa cosa?». «No es una cosa, es un avión. Vuela, es mi avión». Me sentí orgulloso al señalarle que sabía volar. «¿Cómo? ¿Caíste del cielo?». «Sí», dije modestamente. «Ah, eso es divertido». Y soltó una gran carcajada que me irritó. No me gusta que se burlen de mis desgracias.
Después el principito añadió: Así que tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta llegaste? Alcancé a ver cierta luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿Entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza dulcemente observando mi avión. Con esta cosa, dijo, no puedes haber venido de muy lejos. Y se sumergió en una somnolencia que duró un buen rato. Después sacó el cordero de su bolsa y, olvidándose de todo, se entregó a la contemplación de su tesoro. Y se pueden imaginar lo intrigado que me dejó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Entonces traté de saber más al respecto y le dije: ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar unos instantes en silencio, me respondió: Lo que está muy bien es la caja que me diste, pues durante la noche le servirá como casa. Claro, y si te portas bien te daré una cuerda para atarlo durante el día y una estaca también. La proposición no pareció gustarle. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! Pero si no lo atas, se irá y se te perderá. Y mi amigo volvió a reírse. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? No sé, posiblemente hacia adelante, siempre derecho. Entonces dijo gravemente: No importa dónde vaya, el lugar en donde vivo es muy pequeño. Y melancólicamente añadió: Hacia adelante de uno, siempre derecho, no se puede llegar muy lejos. Capítulo 4. Había aprendido una segunda cosa muy importante, que el planeta del cual era originario el principito no era más grande que una casa. Esto no me extrañó mucho, porque yo ya sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, hay centenares de planetas más, a veces tan pequeños que resulta incluso muy difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le pone un número. Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide no ha sido visto más que una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este señor hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Las personas adultas son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, la obligación de vestirse a la usanza europea. El astrónomo volvió a dar noticia de su descubrimiento en 1920 y como lo hizo con un traje muy elegante, aquella vez todo el público estuvo de acuerdo con él. Es para satisfacer a los adultos que les he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612, así como su número, ya que los adultos tienen gran afición y respeto por los números. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial, jamás inquieren cómo es el timbre de su voz, cuáles son sus juegos preferidos, colecciona mariposas, sino que preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre, y cuando obtienen las respuestas a estas preguntas, creen que ya conocen a las personas. Si decimos a los adultos: he visto una bella casa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, ellos no logran imaginarse dicha casa. Hay que decirles: he visto una casa de 100.000 francos, y solo así exclaman: ¡qué hermosa! Y es por esta forma de ser de los adultos que si se les dice que la prueba de que existió el principito es que reía, que era encantador, que quería un cordero, no lo entienden ni lo creen. Sin embargo, cuando uno quiere un cordero es porque no existe. Pero si se les dice esto a los adultos, se mostrarán incrédulos y dirán que uno se comporta como un niño. Ahora bien, si se les dice:
era originario del asteroide B612, entonces se mostrarán convencidos y no harán más preguntas. Así son las personas mayores, por lo tanto los niños deben ser condescendientes con ellos. Pero claro, nosotros que sí comprendemos la vida podemos burlarnos de los números. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él, que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que saben lo que es la vida, esto hubiera sonado mucho más verdadero. No me gusta que se lea mi libro a la ligera, pues me entristezco cuando hablo de estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con un cordero. Si trato de describirlo aquí, lo hago con el fin de que nunca se me olvide. Es triste olvidar a un amigo y volverse como los adultos que se interesan solo por los números. Es por eso que he comprado otra caja de lápices de colores, aunque es difícil volver a dibujar a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que las de dibujar una boa abierta y otra cerrada, y eso a la edad de 6 años. Pero trataré de hacer los retratos lo más parecidos que se me sea posible, aunque no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo me sale muy mal porque me equivoco en las medidas. De allí que en un dibujo el principito parezca demasiado grande y en otro demasiado pequeño. Dudo también sobre los colores de su traje. En fin, probaré. Seguramente me equivocaré en algunos detalles, pero tendrán que perdonarme, porque mi amigo nunca daba explicaciones. Posiblemente me creía semejante a él, pero desgraciadamente yo no sé ver un cordero a través de una caja. Creo que soy un poco como los adultos. Debo haber envejecido. Capítulo 5. Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta del Principito, sobre su partida, sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco, por deducción, y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Supe de esto gracias al cordero, ya que el Principito, asaltado por una grave duda, me preguntó de repente: ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. Yo no comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero añadió: entonces, ¿también se comen los baobabs? Le hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantes del tamaño de las iglesias y que ni una manada de elefantes podría terminar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes le hizo mucha gracia. Habría que ponerlos unos encima de otros, y añadió sensatamente: pero los baobabs, antes de hacerse grandes, comienzan por ser pequeñitos. Claro, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me respondió: está bien claro, como muestra inequívoca de que su deseo era por motivos evidentes. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. Lo que sucedía, pues, era que el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y en consecuencia de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, hierbas dañinas. Ahora bien, las semillas no se ven, duermen en el interior de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar, y entonces se estira y se asoma tímidamente hacia el sol mediante una preciosa ramita. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer a su antojo, mas si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se le reconoce. En el planeta del Principito existían semillas terribles, y estas eran las de los baobabs, las cuales tenían infestado el suelo del planeta, y si se deja crecer un baobab, resulta demasiado difícil desarraigarlo y termina por adueñarse del espacio, perforando las entrañas de la tierra con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs numerosos lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito.
Cuando termina uno su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta, arrancando las pequeñas plantas de los baobabs, las cuales hay que saber distinguir de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Es un trabajo fácil, pero fastidioso. Un día me aconsejó que me dedicara a trabajar en un buen dibujo para explicarles esta situación a los niños de mi planeta, pues si llegaran un día a viajar, el dibujo les sería útil. En ocasiones no implica peligro alguno el postergar un quehacer, pero tratándose de baobabs siempre provocan una catástrofe. Conozco un planeta habitado por un perezoso, el cual descuidó el crecimiento de 3 arbustos, y bajo las indicaciones del Principito dibujé el planeta. Me molesta adoptar la actitud de un moralista, pero el peligro de los baobabs es conocido por muy pocos, y los riesgos que corren los que se pierden en un asteroide son tantos y tan graves que por una sola vez doy al olvido mis reservas y les digo: niños, cuidado con los baobabs, con el objeto de prevenir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo, al igual que a mí mismo. Me he puesto a trabajar con ardor desconocido en este dibujo. Esta lección la creo digna de atención. Posiblemente ustedes preguntarán: ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan majestuosos como el de los baobabs? La respuesta es bien simple. He tratado de hacerlos, pero no tuve éxito. Cuando hice el de los baobabs, me alentaba el impulso de la urgencia. Capítulo 6. Principito. Poco a poco comprendí el motivo de tu melancolía. Desde hacía tiempo no habías tenido más distracción que la de observar la dulzura de las puestas del sol. Esto lo supe en la mañana del 4.º día, cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas del sol, vamos a contemplar una. Pero hay que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol empiece a ocultarse. Al principito te sorprendiste, pero después te reíste de ti mismo y me dijiste: siempre creo que estoy en mi planeta. En efecto, cuando es mediodía en Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Francia es el atardecer. Bastaría trasladarse en un minuto a Francia para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero en tu pequeño planeta te bastaba con mover tu silla unos cuantos pasos para deleitar con el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Poco después añadías: ¿sabes? Cuando uno está muy triste, son agradables las puestas de sol. Entonces, el día que viste los 43 atardeceres, ¿estabas muy triste? El principito no me respondió.